Bueno, ahora vamos a hacer ejercicios para resolver este tipo de problemas. Vean, tenemos un sistema, una mesa de trabajo, una polea y una cuerda. Tenemos dos objetos con ciertas masas y nos preguntan la tensión del sistema. Esto es un sistema y la aceleración de este sistema. Si se dan cuenta, respecto del ejercicio anterior, esto estaba en equilibrio, el sistema estaba sujeto y aquí el sistema está suelto. ¿Cuál es el procedimiento para este tipo de problemas? Asumimos hacia dónde se va a mover. Yo voy a decir que se va a mover en esta dirección y empiezo a hacer mi planteamiento. Si en dado caso el resultado que nos diera al final de los cálculos nos diera negativo, eso me indica que el sistema se movía hacia el lado contrario del que yo predije. Ok, empecemos entonces. Yo asumo que se mueve de izquierda a derecha, es decir que este es un poco obvio. Este pesa más, este me va a jalar a este bloque. En teoría, ¿verdad? Que se mueva para el otro lado va a estar un poco difícil, pero vamos a ver qué pasa. Calculamos, empecemos con el peso del objeto A, que son 100 kilos, 100 por 9,8 de la aceleración de la gravedad, nos da 980 newtons. Luego calculamos de una vez el que nos va a servir el peso B, que son 400 kilos por 9,8 de la gravedad. Eso me da, vamos a ver, 400 por 9,8, 3920 newtons. Y otro dato está el coeficiente de fricción. Ahorita vamos a explicar lo que es la fricción. Ok, recuerden la clave cuando analizamos fuerzas. Esta sería la segunda ley de Newton, ¿verdad? De fuerza igual a masa por aceleración. El concepto que tenemos. Pongámoslo por aquí. Fuerza es igual a masa por aceleración. La clave en fuerzas dijimos que era hacer el diagrama de cuerpo libre. Hacemos el diagrama de cuerpo libre del objeto B. Recuerden, era un bloquecito, pongámoslo aquí, un bloquecito algo pequeño. Y está sometido solo a fuerzas en Y. Está aquí y está aquí. Se dan cuenta, en X no hay ninguna fuerza aplicada. ¿Cuál es la fuerza que va hacia abajo? La del peso del objeto B. ¿Y cuál es la fuerza que va hacia arriba? La tensión. Algo muy importante. Asumimos que esta polea se le llama ideal, así que esta polea en el paso de la cuerda no ofrece ninguna oposición, no hay fricción. Un momento, vamos a explicar bien qué es la fricción. Pero como el sistema está libre, ya no es una condición de equilibrio, sino que decimos que la sumatoria de fuerzas en Y, en X, pongámoslo primero, es igual a cero. ¿Por qué? Porque no existe ninguna fuerza actuando en el eje X sobre eje X. La sumatoria de fuerzas en Y, ese sí va a ser igual a masa. ¿Qué masa? La del objeto B por la aceleración. Dijimos que la polea ideal no ejerce fricción sobre la cuerda. Y como es la misma cuerda, no está añadida ni está aquí cortada, la aceleración es la misma. Entonces, por eso que ese es un sistema. La aceleración del sistema. Entonces, esto lo se le coloca A.
Ok, ¿qué fuerzas decimos que están actuando en el eje Y? Recuerden, asumimos que en esta dirección es positivo, entonces el peso está actuando en el sentido positivo que yo deduje. El peso del objeto B, ahora la tensión va en sentido contrario, entonces es menos la tensión y nada más. Esto es igual a masa del objeto B por A. De una vez pongamos los datos que ya tenemos. 3920 menos la tensión es igual a 400 kilos, que es la masa del objeto B, por la aceleración del sistema. Siguiente. Vea, hacemos el dibujito. Me decían en un curso el dibujito. Hacemos el diagrama de cuerpo libre del objeto A. ¿Cómo está el objeto A? Recuerden, el objeto A es el que está sobre la mesa. Vamos a dibujar aquí un fragmento de la mesa. Aquí está mi objeto A. Ok. ¿Qué fuerzas actúan? En el eje X está la tensión que me está ejerciendo la cuerda y en sentido opuesto la fricción. Vamos a explicar bien qué es el concepto de fricción. Y obviamente está el peso y lo que decimos que es la fuerza normal. Vamos a ampliar un poquito para explicar lo de la fricción. Ok, fricción es una fuerza que va en sentido contrario a la principal, que se opone al movimiento de la fuerza principal. En este caso, la fuerza principal es la tensión. La fricción siempre se va a oponer al movimiento que ejerce alguna fuerza. Si se dan cuenta, solo nos dan un coeficiente de fricción. ¿Por qué razón? Porque está relacionado a, este era el peso del objeto A y esta era lo que le llamamos la normal. Es eso de la normal. Y la normal y la fricción siempre van a estar relacionados. Cuando hay dos superficies, dos cuerpos en contacto, en este caso vean, este bloque está en contacto directamente con la mesa. Pongámoslo aquí para indicar que esto es un sólido. Ok. Entonces está en contacto con la mesa. Cuando hay dos superficies en contacto, siempre va a haber la tercera ley de Newton. Cualquier fuerza tiene una igual y opuesta, así en sentido contrario. Ahora bien, ¿qué pasa con este bloque? Este bloque tiene su componente del peso, ese siempre va a actuar. Y este va a ejercerse siempre hacia abajo. Es decir, este cuerpo A, este objeto A, trata de penetrar, meterse dentro del otro objeto. Pero el otro objeto le ejerce una fuerza igual y opuesta que lo regresa. Le impide que siga eh, introduciéndose, por así decirlo. Cuando es demasiada la fuerza, lo que ya es otro concepto de física que se llama compresión, es decir, que este violenta al otro y se va metiendo y metiendo y metiendo. Entonces hay un esfuerzo de ruptura, creo que le llaman. Pero ahorita no, todos están tranquilos, entonces solamente están en contacto. Este ejerce una fuerza para acá, este otro objeto, la mesa, por así decirlo, pongamos aquí la mesa, se la regresa, buen chapi, ¿verdad? Este le hace fuerza para acá, este se la regresa de magnitud igual y en sentido opuesto. Entonces, por eso se dice que el objeto A en el eje Y no tiene movimiento. Aquí no se está moviendo. El objeto solo se va a desplazar en sentido horizontal. Ok. Entonces podemos decir
del diagrama de cuerpo libre del objeto A que la sumatoria de fuerzas en Y es cero. Pero aquí sí hay fuerzas en Y, no como en el caso anterior. Aquí no había ninguna fuerza en el eje Y. Aquí sí hay, pero se neutralizan una con otra. Entonces, hacia abajo negativo, hacia arriba positivo. Entonces sería la normal menos el peso del objeto A. Este es igual a cero. Y como lo explicamos, la normal siempre va a ser igual al peso. Al peso del objeto, según la componente que esté actuando ahora. Eso lo vamos a ver en el plano inclinado con más claridad. Entonces la normal va a ser igual al peso en A, que dijimos que era 980 newtons. Ahora, ¿qué? ¿Por qué se relaciona la fricción con este? Porque precisamente por el peso del objeto es que este impide que se vaya, que se mueva con facilidad en este eje. ¿Verdad? Es como que si alguien estuviera jalando y alguien a su vez a los lados, si alguien también estuviera jalando el objeto para abajo, lo va como frenando. Entonces se dice que la fricción o la fuerza de fricción, en algunos libros la colocan así, una F y una F minúscula aquí. Fuerza de fricción, es lo mismo. Va a ser el coeficiente de fricción que nos den por la normal. Entonces el coeficiente que nos dieron, punto 2, si no mal recuerdo, es de punto 15. Punto 15 por 980. Punto 15 por 980. Y eso nos va a dar punto 15 por 980, 147 newtons. Ok, vamos a trazar una pequeña línea aquí más delgadita, solo para diferenciar que ahora vamos a trabajar con el eje X. Aquí sí hay fuerzas que están actuando. Sumatoria de fuerzas en X entonces ya no es igual a cero, ya no está en equilibrio, el sistema está libre. Va a ser igual a la masa del objeto A por la aceleración del sistema. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando en el eje? En el eje X está actuando la fricción. Yo dije que se iba a mover para acá, entonces la fricción va en sentido contrario, menos la fricción, ya la calculamos, pero vamos a colocarlo así, más la tensión que está en el sentido que yo deduje, y esto va a ser igual a masa del objeto A por la aceleración del sistema. Ahora sí, por lo que voy a los valores que tenemos, ya tenemos la fricción encontrada, 147, la tensión todavía no la sé, la masa del objeto A es 100 y la aceleración del sistema. Ok, ahora empezamos a jugar con las ecuaciones. Si digamos que esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2, acuérdense, mate 1. Si tengo dos incógnitas y dos ecuaciones, puedo resolver el sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por el método de eliminación, que es el más indicado. Entonces, si yo tomo la ecuación 1 y la sumo con la 2, voy a lograr algo. ¿Qué voy a lograr? Vamos a ver ahorita. Tengo que es 3.920 menos tensión. 3.920 menos la tensión era igual a 400A, si no estoy mal. 400A. Mi ecuación 2 es menos 147 más la tensión igual a 100A. Como están sumadas estas dos ecuaciones,
3.920 menos 147 me da 3.773. Positivo. 3973. 3773, perdón. Ay, 3773. La tensión negativa y la tensión positiva se eliminan. Entonces, vean, ya solo me queda 400 más 100, me da 500. Ah, aquí puedo despejar la aceleración. Va a ser igual a 3773 dividido 500. Y eso me da un resultado de una aceleración bien grande, vean. Por un poquito y era la misma gravedad como que estuvieran caída libre. Estos son todos los decimales que me salieron. Le aproximamos a uno nada más. O a dos, así se lo dijera. Pongámoslo con dos. Dependiendo cómo les indiquen en el ejercicio. Entonces la aceleración aproximada ya va a ser 7.55. Ahora sí, como ya la respuesta que voy a dar, le coloco sus dimensionales. Metros sobre segundo al cuadrado. Ya encontré una de las dos preguntas del problema. Ok, ya encontré la aceleración del sistema. Entonces, tengo dos ecuaciones en las cuales voy a determinar mi tensión. La más fácil creo que la de siembra. Tengo menos 147 más la tensión es igual a 100A. Entonces la tensión, mando el 147 al otro lado. Está negativo, pasa positivo. 100A más 147. 100A, que es A 7.55. 147. Entonces esto me da 755 más 147. Entonces la tensión es 755 más 147 me da 902 newtons. ¿Quieren hacerla con esa? ¿Quieren hacerla con la otra? 3.920 menos la tensión es igual a 400A, creo que era. 400A. Y entonces, la tensión ahora me conviene más moverla para acá. Se hace positiva. Y mando esto para acá. Si está positivo, pasa a negativo. Entonces me quedaría que la tensión es igual a 3.920 menos 400A. Tensión es igual a 3.920 menos 400A. 400 por 7.55, 3.020. Entonces, tenemos, resta al 3.920. Aquí me da 900 cabales.
Siempre va a haber una ligera, pero muy ligera variación entre las dos. ¿Por qué razón? Porque este dato que tomé yo aquí, ay, ya no va, ahí está, ya está aproximado. Por la aproximación que hice yo aquí, es que ya me varió ligeramente. Vean, aquí era 5466, yo lo aproximé a 55 y ahí ya les introduje un poquitillo de error. Y la diferencia son 2 newtons. Es una diferencia aceptable. No debería pasar de unos 10 newtons, unos 5 creo que es la diferencia máxima que se puede encontrar. Entonces la tensión del sistema, esta es la más representativa, siento yo, por ser exacta, 900 newtons. Pueden colocar cualquiera de las dos respuestas. Y ya tenemos las dos respuestas. Respuesta, aceleración 7.55 positivo metros sobre segundo al cuadrado. En este sentido, pongámosle aquí para que se recuerde que va para abajo, ¿no? O pongámosle la flecha para abajo mejor, más, porque es el bloque más pesado, era un poco obvio. Y la tensión, 900 newtons. Y eso sería todo en este ejercicio. Ahí estamos.